La maldición del cuadro. En las colinas desmoronadas de Aragón, donde las piedras de los pueblos hablan con la lengua del viento, se alza, o más bien se arrastra, el esqueleto de una casa olvidada, 3 muros grises, roídos por la guerra, y una puerta que cruje incluso cuando el aire no sopla. Nadie en Belchite Viejo se atreve a cruzar su umbral desde hace décadas. Y no por superstición, sino por memoria. Porque allí, se dice, habita un cuadro maldito. Uno cuya mirada no puede ser devuelta sin consecuencias. Antonio Ruiz, restaurador de arte con reputación impecable en Zaragoza, recibió aquel encargo en el otoño de 1996. El cliente, un coleccionista privado obsesionado con reliquias de la guerra civil, le pidió que restaurara una serie de objetos hallados en Belchite. La mayoría eran fragmentos sin valor, restos de sillas carbonizadas, espejos agrietados, retratos deteriorados por la humedad. Pero había uno, envuelto en tela negra y sujeto con cordeles, que parecía emitir una presencia casi tangible. El cuadro de la niña. Antonio trabajaba en su estudio del casco viejo. Había convertido un piso de techos altos en una especie de laboratorio de luz tenue y silencio perpetuo. Allí colocó el lienzo sobre una mesa. La tela que lo cubría parecía húmeda, pero al tocarla descubrió que estaba completamente seca, como si el tiempo hubiese hecho con ella un pacto de sal y polvo. Cuando cortó los nudos y desplegó el cuadro, la habitación pareció entumecerse. La temperatura descendió. Los sonidos exteriores, coches, pasos, murmullos, se esfumaron como si los hubiesen apagado. Era el retrato de una niña de no más de 8 años. Ojos negros, profundos, con una expresión de melancolía insoportable. No sonreía, no lloraba. Su mirada no era de este mundo. Llevaba un vestido antiguo, tal vez de principios de siglo, y en sus manos sostenía una muñeca rota, sin cabeza. La pintura estaba firmada con un símbolo que Antonio no pudo identificar, un triángulo dentro de un círculo, y debajo, una inscripción escrita con mano temblorosa: nunca cierres los ojos cuando ella los abra. El restaurador sintió un leve temblor en el pulso. Atribuyó su incomodidad a la atmósfera opresiva del estudio. Continuó con su trabajo. Analizó los pigmentos, evaluó las grietas, preparó los disolventes. Pero, esa noche, comenzó la pesadilla. A las 3:11 de la madrugada, Antonio despertó con el corazón acelerado. Soñó que alguien lo observaba desde el rincón de la habitación. Al encender la luz, comprobó con horror que el cuadro no estaba en su estudio. Había sido colocado en la silla junto a su cama. Era imposible. Vivía solo. Tenía cerradura de seguridad. Nadie podía haber entrado. Al día siguiente trató de convencerse de que lo había movido él mismo, quizá en un estado de somnolencia. Pero cuando volvió al estudio, el caballete donde había estado el cuadro seguía allí, con la silueta de polvo intacta, como si la pintura jamás hubiese sido retirada. La noche siguiente, el sueño fue más vívido. La niña se encontraba en el umbral de su puerta, con la muñeca sin cabeza entre los brazos. Y cuando él intentó gritar, ella simplemente levantó el dedo índice y lo colocó sobre sus labios. Silencio. Despertó sudando. Y de nuevo, el cuadro estaba a su lado. Desesperado, llamó a Manuel Gistau, un amigo de juventud y experto en simbología religiosa. Cuando Manuel vio el retrato, palideció. Este símbolo, lo he visto antes. Se asocia a rituales de invocación en textos del siglo XIX. Se decía que algunos pintores intentaban capturar no la imagen, sino el alma, dijo, mientras acariciaba la inscripción. Este no es un retrato cualquiera, Antonio. Este cuadro contiene algo. Durante días, investigaron en archivos olvidados, bibliotecas polvorientas y periódicos antiguos. Y encontraron algo. Un fragmento de un diario militar de 1938 hablaba de una casa en Belchite donde, tras un bombardeo, se halló el cuerpo de una niña perfectamente conservado,
aunque la casa había ardido por completo. Junto a ella, un lienzo chamuscado, aún húmedo, con el mismo rostro. Las noches se volvieron más hostiles. Antonio oía pasos en su casa. Murmullos detrás de las paredes. Veía reflejos de la niña en los espejos. El cuadro aparecía y desaparecía de lugares imposibles. Lo arrojó por la ventana. Lo quemó. Lo sumergió en ácido. Pero cada mañana, allí estaba de nuevo. Ileso. Siempre en una silla. Siempre mirando. Manuel, asustado, quiso llevarse el cuadro para analizarlo él mismo. Pero 3 días después, fue encontrado muerto en su apartamento. Había saltado por la ventana desde un 6º piso. La sangre de su cuerpo formaba 3 palabras: ella ya vino. Antonio no volvió a salir. Cerró su casa con candado. Cubrió los espejos. Desconectó el teléfono. Comenzó a escribir compulsivamente en su diario, páginas enteras con la misma frase: no cierres los ojos. No cierres los ojos. No cierres los ojos. Una vecina lo vio una tarde parado en su balcón, hablando solo, con los ojos completamente enrojecidos. Dijo que lo último que le escuchó murmurar fue: ahora ella está dentro de mí. El 13 de noviembre, la policía forzó la entrada de su casa. Lo encontraron en su estudio, sentado frente al cuadro, con los párpados cosidos con hilo grueso. A su alrededor, todo estaba cubierto de símbolos y cruces talladas en las paredes. Lo más extraño fue que el cuadro había cambiado. La niña sonreía. Desde entonces, el cuadro desapareció. Algunos dicen que fue confiscado por el Estado. Otros, que fue vendido en el mercado negro. Pero hay quien asegura haberlo visto en casas de coleccionistas. Y todos, sin excepción, murieron en circunstancias extrañas. En Belchite, los ancianos cuentan que hay noches en que se oyen risas infantiles entre las ruinas. Risas, y pasos pequeños, que se detienen justo detrás de ti si estás lo bastante loco como para pasear solo por la zona vieja. Y lo más inquietante, es que muchas víctimas dejaron como única pista una frase escrita con sus propias uñas, en madera, piedra o piel. Nunca cierres los ojos, cuando ella los abra.